Hemos llegado al momento de nuestra próxima grabación y continuaremos hablando acerca del segundo mandamiento, donde se dice que no debemos hacer imágenes, ni estatua, ni figura de nada que haya en el universo, en el cielo, en la tierra, en las aguas. Y por la gracia de Dios, vamos a tratar ahora un aspecto importante en este tema. Lo que queremos tratar con respecto al segundo mandamiento es que Dios no comparte su gloria con con los dioses ajenos. Dios no comparte su gloria con imágenes, con estatuas, con cualquier figura que se haga con el fin de adorarle, porque Dios es el Dios verdadero, es el Dios creador a quien nosotros debemos adorar. Dios no es el invento de la mente humana o de los conceptos humanos que se crean dioses de acuerdo a cómo ellos son, como son los humanos que lo crean. Dios es nuestro creador, es nuestro hacedor, es nuestro redentor, por lo tanto, también Dios es el autor de la ley. La ley, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos refleja quién es Dios. Y una vez más, Dios no comparte su gloria. Dios no comparte la adoración porque Dios es el Dios verdadero y los seres humanos debemos obedecer la ley de Dios que nos dice que no debemos hacernos ninguna imagen, ninguna estatua, ninguna figura para adorarla. Cuando Jesús vino a la tierra, en el principio de su obra en la tierra, él dijo unas palabras que vamos a repetir en este momento. Estas palabras las encontramos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6 y el versículo 24. Y en este versículo, al final del versículo, hay algo que debemos o que quiero aclarar. Dice aquí, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a dos señores, no podemos tener dos dioses, solo debemos tener uno. ¿Y quién es aquí en este texto de quién hablaba Jesús? Estoy utilizando el texto porque lo estoy señalando en cualquier aspecto que nosotros tengamos, una imagen, una estatua, una figura, cualquier cosa que tengamos con Dios o como Dios, o que para nosotros seamos lo primero. Eso no está bien y Dios no comparte su gloria. El final del versículo dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, solamente Dios es a quien nosotros debemos servir, no las riquezas, no el buen nombre, no la capacidad, no la influencia, no ninguna cosa que venga a compararse con Dios o a ocupar el lugar de Dios
a Dios lo debemos adorar a Él, no debemos hacernos imagen de Dios. El segundo mandamiento prohíbe esto. Aquí se presenta la espiritualidad de Dios, un ser que está más allá de la comprensión nuestra. Nuestro Dios, que es el creador y el creador del plan de la redención, está más allá de la capacidad del ser humano, porque el pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. Y en nuestra adoración a Dios, la ley de Dios prohíbe que se hagan imágenes, semejanzas, cualquier cosa que se pueda crear para decir, este es Dios. A Dios no se le crea, Dios es el creador. Cuando Dios estableció a su pueblo Israel y lo estableció en Canaán, y cuando iba por el camino con el pueblo de Israel para ocupar Canaán, Dios le enseñó que ellos no debían de ninguna manera adorar los dioses de los cananeos, no debían hacer convenios con ellos, alianzas con ellos, porque dejarían de servir a Dios y tendrían dioses ajenos. En cuanto a este tema que estoy viendo o tratando en este momento, estamos señalando este aspecto que nosotros debemos seguir a Dios, el Dios verdadero que aunque no lo veamos, sabemos por sus obras que Él es Dios y es nuestro Salvador. Voy a compartir eh, un texto que está en Éxodo, capítulo eh, Éxodo, eh, capítulo 34, y vamos a leer los versículos del 12 en adelante. Dice aquí Dios, guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar, para que no sean un tropiezo en tu medio, sino que derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. No te inclinarás a ningún otro Dios, porque el Señor, que se llama celoso, es un Dios celoso. Por eso, no hagas alianza con los habitantes de esta tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán a y comerás de sus sacrificios. Este, este mandato que Dios dio, al cual nos hemos estado refiriendo, señala la realidad que Dios no comparte. Debemos adorar a Dios, el verdadero Dios, el creador, el que ha hecho el plan de la redención, y no otros dioses, otras figuras. Y eso es lo que el hombre pecador hace. Se crea dioses, inventa dioses de acuerdo con su mentalidad, de acuerdo con su pensamiento, de acuerdo con las debilidades y formas de los seres humanos, o adora a los astros del cielo. Nuestra adoración debe ser a Dios solamente. Y hay
un consejo que Dios dio al pueblo de Israel para que ellos educaran a sus hijos y les enseñaran estos preceptos, estos principios en la forma en que Dios quería que lo hiciera, porque esto era algo que debía estar plasmado dentro de la mente de los hijos de Dios. Dios le dijo a Moisés que instruyera a los israelitas para que cuando estuviera en la educación de sus hijos, de sus descendientes, fueran fieles en lo que ellos iban a hacer y lo hicieran en la manera en que Dios le estaba señalando. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6 estas palabras que Dios le enseñó a Moisés. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice aquí, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las escribirás, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en la casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué palabras? Las palabras de la ley de Dios. Y con respecto a, a lo que estamos tratando acerca del segundo mandamiento de las imágenes, porque era lo que abundaba en este lugar, Dios le aclara que esta educación a sus hijos debía ser una repetición continua. Cuando nosotros leemos la Biblia acerca de estas cosas, encontramos que Dios repite el mismo mensaje, la misma enseñanza, vez tras vez la va repitiendo, presentándola de distintas maneras, bajo distintas simbologías. Dios quiere que a Él se le adore, a Dios creador soberano, no con mezcla de adoración de otras cosas, sino solamente adorándole a Él. En el capítulo 6, el versículo 14, dice de esta manera, no sigas a otros dioses, a los dioses de los pueblos que os rodean. No sigas a otros dioses. En el capítulo eh, 4 del libro de Deuteronomio, ya Moisés repitiéndole lo que le había dicho al pueblo de Israel, le da otras instrucciones y vamos a leerlas con respecto a este mismo tema. Comienzo a leer en el versículo 15. El día que el Señor os habló desde el fuego, ninguna figura visteis. Tened pues mucho cuidado, no os corrompáis haciéndoos escultura o figura alguna de hombre o de mujer, ni figura de ningún animal terrestre, ni de ninguna ave que vuele por el cielo, ni figura de ningún animal que se arrastra por el suelo, ni figura de pez alguno que hay en el agua, debajo del agua. Y al levantar vuestros ojos al cielo,
y ver al sol, la luna y las estrellas, todo ese ejército del cielo, no os dejéis arrastrar a postraros a ellos y adorar cosas que el Señor vuestro Dios ha concedido a todos los pueblos debajo del cielo, porque Dios hizo el firmamento y el firmamento es para toda la humanidad. Pero cuando los hijos de Dios levantemos nuestra vista al cielo y veamos esta obra maravillosa de Dios, no debemos dejarnos arrastrar para que nos guiemos por estas cosas. Dice el versículo 20, pero a vosotros el Señor os sacó del huerto de hierro de Egipto para que, seáis un pueblo, una heredad como los que sois en este día. Voy a repetir este texto porque hay una palabra que no la dije bien, pero quiero repetirlo para decirlo correctamente, para que sepamos lo que Dios está diciendo y para que lo obedezcamos. Dice, pero a vosotros el Señor os sacó del horno de hierro de Egipto. Eran esclavos, Dios los sacó para llevarlo a la libertad. El pueblo estaba en un horno de hierro y Dios los sacó para que fueran libres y que fuera el pueblo de Dios. Y los sacó para hacer de ellos un pueblo, una heredad diferente que adorara y siguiera a Dios como Dios manda en su palabra. Voy a leer también aquí en Deuteronomio 4, los versículos 23 y 24. Guardaos pues, no olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios estableció con vosotros, ni os hagáis escultura e imagen de lo que el Señor vuestro Dios os ha prohibido, porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios es fuego consumidor para los pecadores, para los que violan la palabra de Dios. Es fuego consumidor para toda persona pecadora que no obedece ni sigue a Dios. La expresión Dios es celoso no tiene que ver con lo que son algunos seres humanos o muchos seres humanos, tanto hombres o mujeres, que dicen que porque aman a su pareja tienen que celarlo, porque el celo eh, es propio del amor. Ese celo donde se cree uno o cree el que quiera creerlo, que su compañero o compañera le es infiel, es adúltero, viola el contrato matrimonial teniendo otra persona, además, no tiene que ver con el celo de Dios. Hay algo en común. Lo que está en común que una persona casada o una persona que tiene relación con su pareja para el matrimonio no quiere compartir ni su esposa ni su esposo. Dios mandó que el matrimonio fuera así, entre un hombre y una mujer, pero que hubiera confianza, que estuviera el amor, no el celo o no la desconfianza. Un matrimonio feliz es un matrimonio donde el amor existe y donde la confianza está presente. Cuando la desconfianza hace que tengamos celo,
eso no nos lleva al bien, nos lleva al mal. Pero Dios, como es el único creador, como Dios es el único inmortal, el que tiene vida, y como Dios es el único que nos puede dar la vida eterna, y eso lo hace a través del plan de la redención, nosotros debemos seguir a Dios de acuerdo a lo que Él enseña y no dejarnos engañar por el enemigo de Dios que presenta otra forma para que nosotros obedezcamos a Dios. No es necesario que los hijos de Dios tengamos que hacer imagen de ninguna cosa. Dios no comparte su gloria con figuras, con imágenes, con hechuras de hombres. La gloria de Dios, del Dios creador, del Dios invisible por causa del pecado. Esa gloria es de Dios y no debemos compartirla con ni con ningún otro ser. Voy a compartir unas palabras también que están en el libro de Josué. Josué ya cuando estaba por despedirse, ya estaba finalizando su vida. Él llama al pueblo de Israel y los convoca para llamarlos a su fidelidad con Dios. Y entonces vamos a leer en Josué capítulo 24, el versículo 15 en primer lugar. 24:15. Dice, y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quién servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. Dios le dice a Israel, sirvan a los dioses que estaban en Canaán, al lado allá del río, que estaban en Egipto, o a los dioses que están en Canaán, donde ellos están. Josué dice, yo y mi casa serviremos a Dios. Y en este análisis que estamos haciendo, la misma pregunta yo te hago. ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a seguir? ¿A las imágenes? ¿A las esculturas? ¿A cualquier hombre o mujer o cosa que se eleva para ocupar el lugar de Dios o para llamar nuestra adoración? Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también. Nosotros servir al Señor. Dice el versículo 19 que también queremos leer y el 20. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo, Dios celoso. No tolerará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis al Señor y servís a otros dioses, Él se volverá contra vosotros, os tratará, os traerá desastre y os consumirá después que os ha hecho tanto bien. Aquí se está presentando, Moisés está presentando, o perdón, Josué está presentando lo que sucede cuando la persona desobedece a Dios y trata de adorar o seguir a los dioses falsos. Una vez más, señalamos en este momento, Dios no comparte su gloria, su honra con ningún Dios falso. El segundo mandamiento dice, no te harás imágenes, no te harás imagen de ninguna cosa
que esté en el universo, solamente debemos adorar a Dios, que no lo vemos, pero es el Dios que nos ha creado, no porque haya otro, es el único que puede crear, el único que puede dar vida, el único que puede redimir. Nosotros obedezcamos a Dios y guardemos el segundo mandamiento como Dios lo ha señalado. Quiero compartir con ustedes otros aspectos que tienen que ver con este segundo mandamiento. Llegamos hasta aquí en este tema. Nos encontraremos en nuestra próxima grabación. Te pido que compartas, una vez más te pido que compartas estos temas para que otras personas también puedan ser beneficiadas. Nos vemos en la próxima oportunidad.